Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. Nehemías capítulo 8 verso 1 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Igualito a nosotros, ¿verdad? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos mientras chateaban, dice, ¿no? ¿Verdad? Ok, dice atentos al libro de la ley. Ok, que Dios bendiga su palabra y nos ministre con su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor, aleluya. Queremos hablar en este momento, amados hermanos, acerca del tema la renovación espiritual. Escuche bien el tema, la renovación espiritual. Bendito Dios. ¿Cuántos necesitan renovación espiritual? Que pocos, ¿verdad? Pocos los que lo reconocen. Pero creo que a diario necesitamos ser renovados. Unos más que otros, pero todos necesitamos ser renovados. Otro es overhaul que necesitan. Amén. Digan amén. Ok. La renovación espiritual. Hay algo muy importante, amados hermanos, y es poder recalcar o recordar que el proyecto de reconstrucción del muro de Jerusalén había sido terminado y el pueblo ya se había mudado para sus propias casas. Recuerdan que nosotros estuvimos viendo en el capítulo 7 de este libro de Nehemías que el muro estaba reconstruido y la gente estaba en sus casas, pero habían casas que no estaban reedificadas y había que reedificarlas. Aunque el pueblo, amados hermanos, volvió a sus casas, nosotros debemos de entender que el pueblo ahora estaba bien organizado, estaba bien defendido y estaba bien gobernado, pero le faltaba algo. A pesar de que estaban bien gobernados, a pesar de que estaban bien organizados y a pesar de que estaban bien defendidos, algo le faltaba. Y Nehemías pudo sentir, amados hermanos, Nehemías pudo sentir, pudo discernir el vacío espiritual que había en el pueblo. Nehemías pudo identificar ese vacío que se sentía en el pueblo, amados hermanos, y por eso es que nosotros debemos de aprender de esto, de que no es suficiente tener una superestructura bien hecha si adentro está vacía o si adentro no hay vida. Por eso nosotros debemos de entender que las apariencias engañan.
Amén. Y que nosotros no debemos de acostumbrarnos. Si no debemos de vivir de apariencias, peor acostumbrarnos. Porque mirar por fuera una estructura de un cristiano que supuestamente está sirviendo al Señor y está vacío por dentro, eso no está aprobado delante del Señor. Eso no agrada al Señor. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. Y al examinarnos debemos de reconocer, amados hermanos, los cambios que necesita nuestra vida. Yo creo que nuestra conciencia a diario nos está diciendo lo que necesitamos. Yo creo que en nuestro interior el Espíritu a diario nos está diciendo si necesitamos cambios en algunas áreas de nuestra vida. El pueblo necesitaba una renovación espiritual completa. No era una renovación espiritual a medias ni un poquito. El pueblo necesitaba esa renovación espiritual completa urgentemente. Y solamente, amados hermanos, la palabra de Dios se las podría dar. Escuche esto: solamente la palabra de Dios podía darle a este pueblo la renovación espiritual que necesitaba. Hay algo muy importante que debemos entender, y es que en los tiempos de sequía espiritual, el pueblo de Dios necesita ser renovado desde su interior. Porque no se trata solo de cambios externos, no se trata solo de cambios emocionales o momentáneos. Hay gente que hace cambios emocionales, hay gente que hace cambios momentáneos, no les dura por mucho tiempo. Pero nosotros debemos de entender de que esta renovación espiritual debe de ser genuina, debe de ser verdadera, debe de ser constante, debe de ser perseverante en nuestras vidas. Escuche esto: Nehemías y Dios primeramente esperaban en el pueblo una transformación profunda que solamente se podía producir por la palabra de Dios. Y en este capítulo de Nehemías, Nehemías 8, luego de haber restaurado los muros de Jerusalén, Dios dirige al pueblo hacia esa restauración tan importante y tan necesaria. Y oiga, este pasaje de Nehemías revela cómo es que Dios renueva a su pueblo mediante su palabra. Vamos a aprender algunas cosas, y lo primero que vamos a aprender es cuáles son las evidencias de la renovación espiritual. Lo primero, se necesita un deseo profundo por la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Para poder tener una renovación espiritual verdadera en nosotros, necesitamos un profundo deseo por la palabra de Dios, que nos apasione la palabra de Dios, que anhelemos la palabra de Dios. Hay gente que anda anhelando otras cosas, hay gente que anda apasionado por otras cosas, hay gente que anda, oiga bien, las pasiones revueltas, pero es por carne, no por la palabra de Dios. Ahora, el pueblo, amados hermanos, manifestó esto porque el pueblo fue el que pidió escuchar la palabra, y no fue por imposición. No fue que Nehemías les dijo: tenemos que leer la palabra. No fue que Esdras o los que le tenían que explicar la palabra le dijeron: tenemos que hacerlo, o que los obligaron. No, la Biblia dice en Nehemías capítulo 8 verso 1, aleluya, me gusta la versión que sale ahí, sí. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Escuche bien: en la plaza, bendito Dios, que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Escuche esto: el pueblo tenía tiempo de no leer la ley.
El pueblo no tenía meses, tenía años de no leer la ley. Yo le pregunto, ¿cuánto tiene usted de no leer la Biblia? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo tiene de no leer la Biblia? Porque por lo menos el pueblo reconoció que no había leído la ley hace mucho tiempo. El pueblo dijo, aquí nosotros necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Es verdad que ya tenemos una estructura que nos está protegiendo, una estructura muy bonita. Se ve bonito por fuera, pero por dentro estamos deshechos. Hay gente que tiene que reconocer que aunque se miren bonitos por fuera, están deshechos por dentro. Y que lo único que puede traer un cambio a su vida es la palabra de Dios. Hay gente que se está portando mal, pero es por falta de palabra. Hay gente que está portándose mal, oiga bien, como miembro en la iglesia, pero es porque no está leyendo la palabra de Dios. Hay gente que se está portando mal como líder, pero es porque no está leyendo las instrucciones de la palabra de Dios. Hay gente que se está portando mal como esposo, pero es que no ha ido al manual de la palabra de Dios. Hay gente que se está portando mal como esposas rebeldes y insujetas, pero es porque no están leyendo la palabra de Dios. Aunque a esta generación no le falta conocimiento, lo que le falta es práctica de la palabra de Dios. Algunos se hacen los rusos, ay Dios mío, se hacen los suecos, los checoslovacos, pero yo a ellos también les estoy hablando, aunque no me quieran entender. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios por este pueblo. Porque este pueblo, a ellos les nació. Ellos le dijeron a Nehemías, ellos le dijeron a Esdras, hey, ya tenemos reconstruidos los muros, tráiganos la ley, queremos leer la ley. Tenemos tiempo de no escuchar. Tenemos tiempo de no escuchar palabras. Hemos estado solo trabajando. La gente que se la pasa solo haciendo reales necesita volverse a la palabra. La gente que pasa solo afanada necesita volverse a la palabra. La gente que se mantiene solo haciendo cuentas necesita volverse a la palabra. La gente que está aquí ahorita y está pensando que cuánto tiene que ir a trabajar después del culto, tiene que volverse a la palabra. Ay Dios mío, parece que no vinieron hoy. Ay santo, hay que volverse a la palabra de Dios, mi hermano. ¿Qué está sucediendo? ¿Sabe por qué? Aleluya, hay falta de avivamiento en las congregaciones, porque hay mucho pueblo que hace rato que abandonó la palabra de Dios. Hay que volvernos a Dios. ¿Quiere que Dios lo escuche? Ahí Dios le va, ay Dios mío. ¿Quiere que Dios le hable? Perdón. Ahí Dios le va a hablar en la palabra. ¿Quiere escuchar una profecía? Aquí hay muchas profecías. Lo que pasa es que hay muchos haraganes que no la buscan. Aleluya. ¡Ay santo! Dios del cielo. ¿Me está siguiendo usted? Sí, así está pasando. Hay muchos que están manifestando actitudes raras. Falta de comida espiritual. No por mensaje, sino porque no la busca usted mismo. Porque mensaje aquí ha obtenido. Mensaje aquí ha tenido. Pero también usted tiene que preocuparse por buscarlo diario. Porque usted obtiene mensaje aquí los miércoles y los domingos. Pero como el Señor nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces hay que buscarlo diario. ¿Me está siguiendo? Hay que buscarlo diario. Escúcheme. El pueblo mostró que tenía hambre espiritual por la palabra de Dios. ¿Qué tanta hambre tiene usted de la palabra? Dijo alguien, aleluya, y tenía rato de no mencionarlo. No me diga cuánta hambre tiene de Dios. Muéstreme su búsqueda y le diré cuánta hambre tiene. Amén.
¿Cuánto tiempo dedica diario, aleluya, a leer las escrituras? Este pueblo estaba unido con un mismo propósito, y ese mismo propósito era ser alimentado espiritualmente. El pueblo necesitaba estar bien con Dios. Oiga bien, aleluya. Y ellos sabían que ellos necesitaban buscar, aleluya, a restaurar esa comunión con Dios. Ellos entendían que si no estaban bien con Dios, no podían prosperar como nación. Amados hermanos, dejémonos de cuento. Si nosotros no estamos bien con Dios, no podemos prosperar. Si nosotros estamos mal con Dios, nos saldrán mal todas las cosas. ¿Me está siguiendo? Aleluya, oiga bien. Este texto nos enseña que los niños y las mujeres estuvieron presentes, y esa era una señal de una renovación colectiva. Yo quiero buscar lo que dice Nehemías. Aleluya, yo sé que ahí se lo van a poner rápido, pero quiero leerlo desde aquí. Nehemías, aleluya. Quiero leer el capítulo 8, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. Yo creo que usted ya lo leyó. Mire cómo dice esta Nueva Traducción Viviente. Así que el 8 de octubre, aquí dice claramente cuándo era. Así dice ahí. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con el mente para entender. A ver cuántos están aquí. Hay algunos niños que tienen edad suficiente que no están aquí ahorita. Hay algunos niños que ya tienen edad suficiente para entender este mensaje y ahorita no están aquí. Allá afuera deben de estar. Escuche esto. Dice tanto hombres como mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender. Este pueblo estaba diciendo: aquí todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Aquí no es solo el padre, aquí no es solo la madre, aquí también son nuestros hijos. Por rebeldes que se quieran portar, necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para que no tengamos una generación tibia, para que no tengamos una generación, oiga bien, que nos va a seguir, que sean fríos espiritualmente. Necesitamos meterle la palabra de Dios, aleluya. Pero lo interesante, aleluya, es que también esos niños que ya tenían edad para entender la escritura, ellos también mostraron deseo de escuchar la palabra de Dios. Ellos también voluntariamente dijeron: nosotros vamos a atender, nosotros vamos a escuchar el mensaje de la ley, porque queremos saber por nosotros mismos lo que nuestros padres nos han contado. No queremos ya solo que nos cuenten acerca de Noé, lo queremos leer nosotros. No queremos solo que nos cuenten acerca de Moisés, lo queremos leer nosotros. Queremos, aleluya, entender la revelación de la palabra de Dios. Pero ellos tienen que seguir los ejemplos de sus padres, aleluya. Si usted no lee la palabra, su hijo no se va a interesar. Si usted no busca la comunión con Dios a través de la palabra, su hijo no lo va a buscar. Escucho más alto los instrumentos que mi voz. Aleluya, ¿verdad que sí? Ojos, pestañas, cejas y oídos. Gloria a Dios. Atienda bien. Atienda bien. Cuando hay un verdadero deseo de renovación, lo primero que cambia es el apetito del alma. Cuando hay un verdadero deseo de un cambio en nuestras vidas, lo primero que tiene que cambiar es el apetito del alma, no el apetito de su vientre. Es el apetito del alma. ¿Con cuánto apetito come usted alimentos? Vinieron sin hambre. Vaya pues. Y es que pensaba invitarlo.
Escuche bien, el Salmo 42, verso 1, creo que ahí se lo van a proyectar. Mire bien cómo dice en la traducción lenguaje actual. Salmo 42, verso 1. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Yo espero que si usted ha venido, aleluya, hoy acá al templo, haya venido con este deseo, aleluya, de David. David dijo: así como un venadito sediento que desea, aleluya, con gran anhelo, aleluya, el agua de un arroyo, no agua estancada, no agua de zanjón, no agua de cuneta, agua de arroyo. ¿Cuántos están conmigo? Agua de arroyo, agua que continuamente está en movimiento, agua que sale clarita, agua, aleluya, donde está vertiendo lo fresco, aleluya. Usted debe de anhelarlo también. Usted debe de saber que a este lugar viene a recibir lo fresco de Dios, lo que lo va a renovar, lo que lo va a transformar, y debe de venir con ese apetito de su alma, debe de venir con ese deseo de su alma, debe de venir con ese anhelo. Así como un venadito sediento anda buscando un arroyo, así debemos de buscar no solo la presencia de Dios, sino la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida espiritual no esté fundamentada en emociones, que no esté fundamentada en momentos, aleluya, de manifestación, sino que nuestra vida espiritual esté fundamentada en la palabra de nuestro Dios. Vamos, alguien tiene que decir amén a esto. Vamos, alabe a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces debemos de entender que ya no vamos a buscar lo superficial, sino que vamos a ansiar, a buscar profundamente la voz de Dios. Y por eso es que Mateo, aleluya, Mateo, gloria a Dios, si leemos Mateo capítulo 5, verso 6, creo que usted ya lo tiene. Bendito Dios, en la traducción lenguaje actual también dice que Dios bendice a los que desean la justicia. ¿A quiénes es que bendice Dios? Aquellos que desean hacer lo justo. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Busquemos la justicia. Yo le voy a explicar qué es buscar la justicia. Dice: pues Él les cumplirá su deseo. Alabado sea Dios. Él les cumplirá su deseo. Bendito Dios. Escucha, amado hermano, si fuera de otro lugar ya me hubieran levantado esa pichinga. Gloria a Dios. Dios bendice a los que desean la justicia. ¿Me está siguiendo? Dios bendice a los que desean la justicia. Mire bien, que ni cuenta se dieron, ya la levanté. Escuche esto. Escuche esto. Necesitamos entender cómo es esto de la justicia, porque cuando Jesús llega a bautizarse, aleluya, este es el pasaje más claro. Cuando Jesús llega a bautizarse, está luchando con Juan, y Juan le dice: no, Señor, yo creo que eres tú quien tiene que bautizarme a mí. Y le dice el Señor: no, le dice, tú tienes que bautizarme, porque conviene que cumplamos toda justicia. Escuche esto. Buscar toda justicia es apegarse a lo establecido por Dios, es apegarse a la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a apegar a un principio si lo desconocemos? ¿Cómo vamos a apegarnos a uno de los valores del reino si lo desconocemos? Jesús está hablando
de apegarse a toda justicia, porque Él conoce la palabra de Dios. Jesús, oiga bien, desde su nacimiento se apegó a toda justicia. ¿Cómo es esto? Estaba establecido en la ley, en la palabra de Dios, que todo niño varón de 8 años que rompía la matriz de su madre tenía que ser presentado a los 8 días. Jesús fue presentado a los 8 días. Jesús fue llevado al templo a los 40 días después de la purificación, porque así estaba establecido en la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Estaba establecido por Dios que Juan el Bautista era el que bautizaba en el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecado. Jesús, aunque no cometió pecado ni se bautizó para arrepentimiento, amados hermanos, Él tuvo que apegarse a lo establecido por Dios. Por eso en determinada ocasión, cuando los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús: ¿y con qué autoridad hace esto?, Él les dice: los voy a agarrar bajito a ustedes. Aleluya. Yo les voy a contestar con qué autoridad lo hago, pero si me contestan esta pregunta también: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o de la tierra? ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo: ustedes son tan minuciosos y quieren cumplir todo, pero no se apegaron al bautismo de Juan, ni se quisieron arrepentir, ni quisieron mostrar, aleluya, que querían agradar a Dios mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, tenemos que conocer la palabra de Dios para apegarnos a ella, aleluya. Así es que hoy vaya, desempolve la Biblia. Oh, gloria a Dios. Vaya, sáquela del archivo donde la tenga, porque ni a la iglesia la trae. Oh, gloria a Dios, aleluya. Óigame bien, y vaya, comience a leer todas las instrucciones, todo lo que dice esta palabra bendita de Dios. Ah, ya no quieres alabar porque te mandé a leer la palabra. Quieres los mangos bajitos. Sí, ahora ya cambiamos el mensaje. Antes decíamos: porque solo a la iglesia la trae la Biblia. Ahora ya ni a la iglesia se trae. Mire cómo va cambiando el mensaje. ¿Se está fijando usted? ¿Cómo va cambiando el mensaje? La primera evidencia para una renovación espiritual verdadera es un profundo deseo por la palabra de Dios. Y la segunda evidencia es una actitud reverente hacia la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Una actitud reverente, una actitud de temor a la palabra, una actitud de respeto a la palabra. Porque no es el almanaque el que estamos leyendo. Hay gente que es tan irrespetuosa que cree que es el periódico el que estamos leyendo. Hay gente tan irreverente en los mensajes, amado hermano, que cree que es cualquier revista que la compramos por ahí y la pusimos a leerla aquí. Hay que mostrar respeto por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios. Hay que mostrar que verdaderamente valoramos el mensaje que Dios nos quiere dar. Hay que mostrar ese respeto. Y no solo con estar separando de la silla o estar inquieto, sino que a veces estamos mostrando una actitud, hermano, como que no nos interesa el mensaje. Bien estirado así en la silla, con brazos cruzados. Como que no nos interesa. Pero cuando les mira haciendo otra cosa, hermanos, son brincos los que pegan, son gritos los que dan. Escuche bien. El pueblo estuvo atento desde la mañana hasta el mediodía. Algunos de ustedes con una hora que yo predico ya se aburren. Estos estaban atentos al mensaje desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 6 horas. Algunos de ustedes ya quieren que termine ahorita.
Imagínense que en una ocasión estoy predicando y voy apenas por el primer lado de la hoja. Cuando le di vuelta y volví a ver, alguien le hace. ¿Se imagina usted? ¡Qué hambre! ¡Ah, qué hambre, hermano! Como quien dice, es que no ha terminado. Ah, pero llegan a lugares donde quieren que no se termine la cosa. Yo por eso he dicho que el que tiene poca hambre con poquito se llena. El que tiene poca hambre con poquito se llena. Este pueblo estuvo atento desde la mañana hasta el mediodía, demostrando que tenían una devoción, una pasión por la palabra, un anhelo por la palabra. Hay gente que vino rogada, hermano. ¿Y a qué hora termina? Y que es muy largo, y que es muy tarde. ¿Y qué es lo que va a hacer a la casa? Si a la casa va a chatear. Escuche, Nehemías 8:3. Yo no sé si lo puse en la traducción lenguaje actual, pero Nehemías o la Nueva Versión Internacional. Nehemías, y aquí que hicieron los textos. Aleluya. Nehemías 8:3 dice, la Nueva Traducción Viviente: se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua. ¿Alguien quiere agua? Justo delante de la puerta del agua. Para los que tenían sed, delante de la puerta del agua. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Y leyó en voz alta, para los que no les gustan los gritos, a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Todo el pueblo estaba atento. Todo el pueblo estaba pendiente. Todo el pueblo estaba diciendo: a ver, suelte la palabra. Todo el pueblo estaba diciendo: a ver, detónala, papá. Todo el pueblo estaba diciendo: vamos, papá, yo vine por palabra, deme palabra. Todo el pueblo estaba diciendo: vamos, aleluya, suéltala, dame la palabra. Yo vine por palabra de Dios y no me quiero ir sin palabra de Dios, aleluya. Este pueblo demostró el hambre, no se movieron de su lugar, estaban con sus sentidos puestos en la palabra. Queremos entender lo que Dios quiere para nosotros. El pueblo se levantó, aleluya, al abrir el libro, y esa era una señal de reverencia, era una señal de respeto. Hay gente, amado hermano, que hay que estarle diciendo: párese, son irrespetuosos. Hay gente que hay que estarle diciendo: no se siente cuando se está leyendo la palabra. Hay gente que hay que estarle diciendo: si no anda operado, por favor, póngase de pie. Si no está chineando, por el amor de Dios, póngase de pie. Que no es aquí, no vamos a leer cualquier cosa, no es un cancionario, es la voz de Dios hablándole al pueblo. Es la voz de Dios diciéndole: escucha atentamente mi palabra. Debemos de entender que siempre la principal tendencia la principal tendencia renovadora en un avivamiento verdadero es la proclamación de la palabra de Dios. Siempre que han habido avivamientos, no ha faltado la palabra de Dios. Oiga bien, cuando el pueblo de Israel, Dios lo ve como muerto, Dios lo ve como un valle de huesos secos, en el capítulo 37 de Ezequiel. Y Dios, aleluya, dimensiona a Ezequiel para que él pueda ver el vacío que había en el pueblo, la mortandad que había en el pueblo. Le dice: habla palabra de Jehová. Y dice que Ezequiel, aleluya, él hizo como Jehová le había mandado y dijo: oíd palabra de Jehová, oh Israel. ¿Y qué fue lo que provocó que la carne buscara, aleluya, a subirse en los huesos? ¿Qué fue lo que provocó que cada hueso cogiera con su hueso? ¿Qué fue lo que provocó que aunque el peroné estuviera por allá,
se unió con la tibia, se unió con la clavícula, se unió con el cráneo y subió carne en ese cuerpo, en ese esqueleto, y tendón sobre tendón. ¿Qué fue lo que provocó eso? Fue la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que provocó avivamiento en Almolonga? Fue la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que provocó avivamiento en Argentina? Fue la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que provocó avivamiento? Gloria a Dios. En Estados Unidos en su tiempo fue la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a provocar avivamiento en nuestra vida? Es la palabra de Dios. Vamos, necesitamos que se despierte hambre por la palabra de Dios en nosotros. Pero no me diga solo amén, que a veces le dejamos tarea y no la hace. Ahí se prueba el hambre. Ahí se prueba de qué es que tiene más hambre. Si usted no ha hecho ni una tarea, usted anda hambre de reales y no de palabra. Porque no le queda tiempo solo haciendo reales, solo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, pero nada de palabra. Porque las tareas están de acorde a la palabra. Yo le he dicho un montón de veces, hermano, si es bueno prosperar, pero antes de su dinero para la obra, a mí me interesa su vida espiritual. A mí me interesa que usted esté enriquecido espiritualmente. Ese es el mayor interés que hay en el corazón de Dios. Que estemos enriquecidos espiritualmente. Entonces nosotros también con urgencia necesitamos una renovación espiritual. 3 amén, mire. ¿Para qué mencioné las tareas, Padre? Este pueblo reflejó el deseo de sus corazones, porque estaban conscientes de su necesidad. Voy a ver. Estaban conscientes de su necesidad. El pueblo se mostró firme en la unidad de propósito. ¿Por qué? Respondieron con adoración, respondieron con alabanza y respondieron con humillación. ¿Me está siguiendo? De 3 maneras ellos manifestaron esto: con adoración, con alabanza y con humillación. Entonces, ¿cómo es eso que no debe de haber alguna reacción ante la palabra? A ver. Aquí no estaban cantando. Aquí no había piano. En este capítulo 8 de Nehemías no había instrumentos musicales. No. Lo que había era palabra. Y la palabra provocó en el pueblo una reacción. La palabra provocó en el pueblo que ellos lo manifestaran de alguna manera. No me diga que usted está gozoso por esta palabra cuando está así, casi me está llamando. Pueblo no era esa la reacción. Este pueblo adoró. Mire qué alabanza. Amén. Este pueblo adoró. Este pueblo alabó a Dios. Este pueblo se humilló ante Dios. Cayó pecho tierra. ¿Por qué? Porque se mostraron arrepentidos y dijeron: hemos pecado contra Jehová, hemos dejado de leer la palabra. Y cuánto gozo produce la palabra en nuestra vida. ¡Oh! Cuánto puede despertarnos la palabra. Y nosotros nos hemos apartado de ella, nosotros la hemos abandonado, la hemos dejado por
por tanto tiempo. Vamos a humillarnos delante de Dios, vamos a pedirle perdón a Dios y nos vamos a comprometer a no dejar de escudriñar esta palabra. Nos vamos a comprometer a no dejar cada día sin leer la palabra de Dios, sin estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Usted sabe el precio que pagaron esta gente, amados hermanos, por traducirnos esta palabra a nuestro idioma. Pagaron un precio muy alto. Oiga bien, perseguidos para ser quemados en hoguera, perseguidos. Pero ellos dijeron: preferimos morir por esta palabra, pero se la vamos a dejar en el idioma que lo pueda leer este pueblo. Porque si este pueblo puede leer esta palabra, sus vidas serán cambiadas. Sus familias serán transformadas. El alcohólico dejará de ser alcohólico. El drogadicto dejará de ser drogadicto. Los matrimonios que estaban en problemas se van a restaurar. Las familias que estaban en crisis van a salir de la crisis. Los hijos que eran rebeldes se van a volver a los padres. Los líderes que eran insujetos se van a volver sujetos y obedientes. Los que eran irrespetuosos van a volver al respeto de Dios. Aleluya. Vamos, yo no sé, hay que volverse a la palabra. Esto no solo es tener un talento, es tener palabra. Yo no concibo adoradores que no leen palabra. El adorador debe de conocer la palabra de Dios. No solo el predicador, el servidor debe de conocer la palabra de Dios. Todos debemos de conocer, como hijos de Dios, esta palabra. Aleluya. Bendito Dios. La renovación espiritual, aleluya, solo lo da la palabra de Dios. Verso 6 dice, amados hermanos, que Esdras bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mire, ¿cómo es esto? Es como cuando nosotros decimos: leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se espera que salga del pueblo? Un amén. Pero cuando no sale el amén, dice: ese amén está. Algunos dicen: ese amén está flojo, ese amén está internado en el hospital. Otros dicen otra cosa. Nosotros parece que no entendemos de dónde salió esto. Es de aquí que salió. Nehemías estaba en un púlpito de madera más alto que el pueblo. Esdras estaba con la ley y tenía un púlpito de madera allí. Allí puso la ley y estaba un poco más alto que el pueblo, como estamos ahorita. Y cuando él bendijo a Dios por la palabra, el pueblo de Dios dijo: amén. Entonces, cuando se lea la palabra, dice: leemos la palabra. Algunos dicen: en nombre de los tres poderosos, el pueblo va a decir amén. Cuando el pastor viene y dice: leemos esta escritura en el nombre de Jesucristo, el pueblo va a decir amén. Tenemos que ser educados en esto. Eso está mostrando respeto, reverencia, temor a la palabra. Desde allí. Sino que a veces de que se va a hacer la apertura y se va a leer la escritura de apertura, Dios les bendiga, hermano, y 4 contestando amén. Por eso el que dice amén desde allá atrás se le escucha.
Dios del cielo, ¿y para dónde se fue esta gente, Padre? Debemos de entender que la renovación espiritual no puede darse donde no hay respeto por la palabra de Dios, donde hay irreverencia por la palabra de Dios. Hay un muerto espiritualmente. Donde no hay temor a la palabra de Dios, hay un tibio espiritualmente. Isaías capítulo 66. Mire cómo dice Isaías, yo creo que usted ya lo tiene. Isaías capítulo 66, verso 2. Aleluya, lo vamos a leer en la versión Bendito Dios. La versión Dios habla hoy y dice: yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Yo, el Señor, las afirmé. El hombre en quien yo me fijo, esto me llamó la atención. Si yo quiero llamar la atención de Dios, voy a hacer lo que dice, aleluya, lo que sigue ahí. Porque dice esta escritura que el hombre en quien Dios se fija es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Aquel hombre en quien Dios tiene puestos sus ojos es aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es aquel que se muestra necesitado de Dios y dice: yo no vine a perder el tiempo a esta iglesia. Yo vine aquí a traer una palabra de Dios. Yo vine aquí a llevarme una palabra. Voy a estar atento a la palabra. Voy a estar atento a lo que Dios me va a hablar hoy. Lo que Dios me va a hablar hoy puede cambiar el rumbo de mi vida. Puede cambiar el rumbo de mi matrimonio. Puede cambiar el rumbo de mi familia. Puede cambiar mi destino. Yo creo que, aleluya, vamos a recuperar, vamos a renovar, vamos a volver al respeto, al temor, a la honra, a la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos, quieres que los ojos de Dios se fijen en ti. Vamos, estate atento al mensaje. Quieres que los ojos de Dios estén puestos sobre ti. Vamos, estate atento a la palabra. Y ahí llegará la palabra. Yo siento fuego. Ahí se me falla. Ahí llegará la palabra. La palabra partirá. La palabra dará algo. La palabra se va a meter en tu hueso. Aleluya. Santo Dios. Otra de las evidencias, la tercera y última para descanso de sus almas y felicidad de su espíritu, para una renovación espiritual verdadera, es el entendimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Le pregunto, ¿qué tanto entiende usted cada mensaje? ¿Qué tanto entendemos cada palabra que escuchamos aquí? ¿Qué tanto entendemos la escritura? Por eso la importancia. Por eso la importancia cuando se le dice: venga al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque yo encuentro en esta Biblia a un hombre llamado el eunuco etíope o etíope. Oiga bien, funcionario de Candace, que iba, aleluya, oiga bien, o venía de Jerusalén, iba a Jerusalén a adorar, pero iba leyendo al profeta Isaías capítulo 53. Él iba leyendo pero no entendía. Pero Dios envió a uno de sus discípulos y le dice: necesito que vayas a tal lugar. Aleluya. Y él se fue obedeciendo la voz de Dios. Y allí, aleluya, cuando llega a ese lugar, escucha al hombre que estaba leyendo. Usted se preguntará: pero si aquel estaba leyendo, aquel ¿cómo lo entendió? Es que en esa cultura se lee en voz alta, no solo de vista. En esa cultura se lee en voz alta. Cuando alguien está leyendo la Biblia, otro se da cuenta, porque la lee en voz alta, no solo de vista. Entonces lo escuchó y se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre fue sincero y le dijo: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Por eso es que nosotros le decimos: venga al estudio bíblico, para que lo que no entiende se lo vamos a explicar.
para que lo que usted no entienda por sí mismo, aquí se lo vamos a enseñar. Tenemos maestros capacitados, tenemos maestras capacitados, tenemos la capacidad de parte de Dios para enseñarle esta palabra. Eso es lo que vemos en Nehemías 8. Vemos a Esdras con un equipo de hombres que están enseñando al pueblo la palabra de manera que el pueblo la pudiera entender. ¿Me está siguiendo? Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Este lunes a un grupo de tercer año del bíblico, aleluya, les digo, ¿por qué Pedro? ¿Por qué el Señor le dice 3 veces a Pedro, me amas? Y todos dieron su respuesta. Y le digo, yo creo que Pedro amaba al Señor. Pero ¿y por qué le pregunta que si lo ama? Sí, pero yo creo que Pedro lo amaba. Y sí, realmente Pedro lo amaba. ¿Usted cree que Pedro amaba al Señor? Sí, lo que hay que preguntarse es con qué tipo de amor. Y dicen en tercer año. Y dicen, ¿y cómo es eso? Es que hay 4 tipos de amor. Hay 4 tipos de amor. Está el amor filios, o el amor filial, el amor de amigos. Está el amor estorge, que es el amor hacia la familia, hacia el padre, la madre, los hijos. Está el amor eros. Y le digo yo, recuérdese de Eros Ramazzotti. Le digo, el amor eros, el amor erótico, que es el amor al sexo opuesto. Y está el amor ágape. Y cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Le dijo, ágape me Petros. ¿Me amas, Pedro, con el amor de Dios? Con el amor ágape. Y Pedro contestó, filios curios. Señor, yo te amo con el amor de amigo. Yo te amo con el amor de amigo. Apacienta mis ovejas. Porque todo lo que hacemos debe de estar fundamentado en el amor a Dios. El que agarra un cargo y luego lo deja, amaba al Señor con amor de amigo. Pero el que agarra un cargo y aunque esté pasando las duras y las maduras, esté enfrentando las cosas, ama al Señor con el amor de Dios. Aleluya. Porque pueden soplar viento, puede dar el río con ímpetu contra la casa, pero no se mueve porque está fundada sobre la roca, sobre la palabra y sobre el amor a Dios. Por eso el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, te voy a dejar un encargo y es pastorear a mis ovejas, y solo lo puedes hacer fundamentado en el amor, porque para pastorear se necesita amor. Para pastorear se necesita amor, y por amor te doy esta palabra, por amor te traigo este mensaje, por amor te corrijo, por amor te disciplino, por amor te animo, por amor te doy aliento, por amor te fortalezco con la palabra. Es el amor el que nos ayuda a hacer esto. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Escuche, el pueblo no solo escuchó, porque usted puede escuchar este mensaje y emocionarse, pero el pueblo no solo escuchó, el pueblo entendió. Y hay semilla que se tira junto al camino, que se recibe con gozo aunque no se entienda. Se recibe con amén, gloria a Dios, aleluya, y emoción. Ese es el otro lado opuesto. Se recibe así, pero no se entiende. Pura emoción para algunos. Este pueblo escuchó, pero entendió lo que le leían. Por eso Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo sale aquí? A ver, se nos fue. Dice,
Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura, para que todo el pueblo entendiera, hombres, mujeres y los niños que tenían la capacidad de entender. Escuche, los líderes no solo leyeron, sino que explicaron con claridad, facilitando el entendimiento. Esto preparó el camino para la obediencia y la transformación, porque palabra que se oye y no se obedece es engañarse a sí mismo. Palabra que se recibe con emoción y no se obedece, no hay transformación. Entonces el pueblo mostró su completa sumisión a la autoridad divina de la palabra de Dios. Podemos entender por esto que no hay renovación sin transformación, y no hay transformación sin entendimiento claro. Me gusta este texto que vamos a leer. Me gusta, y solo era el verso 120, creo que era. Aleluya, 130. Pero vamos a leer Salmo 119. Salmo 119. Me gusta, mírelo bien lo que dice. Salmo 119. Aleluya. Verso 129. Oh, gloria a Dios. Este Salmo 119 es un himno al amor a la palabra. Y es el himno que contiene todo el alfabeto hebreo. Cada 8 versículos, revíselo en su Biblia. Ahí le va a salir una letra del alfabeto hebreo. Ahí está cada 8 versículos. Aleluya. Dice el salmista: tus leyes son maravillosas. ¿Cuál traducción lenguaje actual? Vamos a leer. Traducción lenguaje actual. Tus enseñanzas son maravillosas, por eso las sigo fielmente. Cualquier parecido es pura coincidencia. Tus enseñanzas son tan maravillosas, dice el salmista, y por eso las sigo fielmente. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. ¿Me está siguiendo? Y dice: deseo conocer tus mandamientos, me muero por entenderlo. Yo miro aquí gente que casi se desmaya por entender esto, hermano. Pero como se mira que se muere aquí la gente, hermano. Me muero, dice David. Me muero, dice el salmista. Es que es tanto el anhelo que yo tengo por tu palabra, que deseo entenderla cada día más. Y cuando me lo explica un maestro, me gozo. Cuando me lo explica un maestro y entiendo claramente, aleluya, alabo a Dios, celebro a Dios, glorifico a Dios, porque estoy entendiendo claramente esa palabra. Que necesitamos comprender que la iglesia necesita predicación y enseñanza bíblica que instruya con la verdad y que no solo emocione al pueblo. Hay mucho pueblo hoy en día que lo que quiere es emoción. Hay mucho pueblo hoy en día que lo que quiere es mensaje suavito. Hay mucho pueblo que no quiere la enseñanza. La enseñanza le aburre. Las prédicas como estas le aburren. Pero no nos debiera de aburrir, porque nos forman, nos transforman, nos retan, nos desafían. Nos están diciendo lo que no hemos hecho y lo que debemos hacer, o lo que debemos estar haciendo. Y eso, aleluya, debemos de celebrarlo, más que cuando nos están emocionando, más que cuando solo es bulla. Es que la palabra no tiene que ver con bulla, tiene que ver con transformación, tiene que ver con cambio, tiene que ver, aleluya, con evidencias. Por eso Santiago, mire lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 22, aleluya. Mire lo que dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos
y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Bendito Dios por esta palabra. Bendito Dios por esta palabra. En conclusión, nosotros necesitamos volver a lo esencial. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos ser cristianos fundamentados, no en un culto que estuvo bueno, no en un culto que estuvo fenomenal, no en un culto que estuvo gozoso. Necesitamos ser cristianos, aleluya, con un profundo amor por la palabra de Dios. Por eso es que el Salmo 119, vamos a regresar al Salmo 119, amados hermanos, en el verso 97, mire lo que dice. Dios mío, Padre Santo, me cuesta. Salmo 119, yo creo que usted hasta ya lo leyó. Verso 97 dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Quiero decir que el pensamiento, la mente del salmista se mantenía ocupada en la palabra. Una mente ocupada en la palabra está libre de angustia, está libre de depresión. Una mente ocupada en la palabra está libre de ansiedades, está libre de tensiones. Una mente ocupada en la palabra es una mente que vive libre, vive en paz. Porque dice mi Biblia en Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Me está siguiendo? Verso 98 dice: siempre están conmigo y me hacen aún más sabio, más que mis enemigos y que mis maestros. Hasta entiendo mejor que los ancianos, porque las pongo en práctica. Entiendo aún esta palabra más que los ancianos, porque la pongo en práctica. No es cuánto conocimiento tenemos, sino cuánto practicamos. No es cuánto mensaje hemos escuchado, sino cuánto mensaje llevamos a la práctica. No es cuánto mensaje nos emocionó, sino cuánto mensaje, aleluya, obedecemos. No me diga que usted es un oidor que practica la palabra. Si ha escuchado, sé obediente, sé obediente, sé obediente, sé obediente, y sigue en desobediencia. No me diga que usted es un cristiano que practica la palabra. Se le dice: cambia esa cara, cambia esa actitud, y usted sigue con la misma cara y la misma actitud. Va, se me fueron. Ya está viendo. Es que lo que usted va a obedecer es la palabra. Si ya no me quiere obedecer a mí, déjeme a mí por fuera. Es la palabra. Hay que estar bien ubicados para esto. Necesitamos actitud reverente. ¿Por qué? Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 28. En la Nueva Traducción Viviente dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Aleluya. Y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Este texto no le gusta a mucha gente. ¿Por qué debemos de agradar a Dios con temor, con reverencia? Porque Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces
Entonces hay que escapar de ese fuego. Hay que escapar de eso. ¿Cómo? Siendo obediente, siendo respetuoso. Y oiga bien esto, necesitamos entendimiento y obediencia. Juan capítulo 13. Aleluya, y con esto termino. Juan capítulo 13, gloria a Dios, verso 17. Mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice: si entienden estas cosas, háganlas, y así Dios les bendecirá. Les pregunto, ¿entendieron este mensaje? Hágalo, y así Dios lo bendecirá. Y si no, diga como dijo el profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10, él dijo: Señor, habla, que tu siervo oye.